Permítanme. Bueno, ya está grabando. Muy buenas noches a todos, apreciados estudiantes. Me presento, mi Buenas nombre es noches. Wilson Arrubla, tutor del curso de Electrónica y Potencia. Este es el tercer CIPAS que vamos a realizar. En este caso, vamos a dar una explicación y resolver dudas e inquietudes. Entonces, voy a apagar la cámara, solamente la prendí como para darle el inicio. Eh, y vamos a ir tratando de pronto temas específicos. Permítanme un segundo. Quito la transcripción también, que esto está transcribiendo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, buenas noches. Ok, perfecto. Bueno, Sí, yo por ahí la señor. tengo, creo que las diapositivas del profe, como para recapitular lo que tenemos que hacer en este ejercicio de la fase 3. Resulta de que en la fase 2 ustedes trabajaron hasta la SPWM, ¿cierto? La señal SPWM, ustedes debieron haber recibido algún feedback del docente en el que se les preguntaba, o más bien, en el que se les indicaba si ustedes tenían que hacer algún tipo de corrección, porque como se dan cuenta, la estrategia es tipo proyecto y lleva una secuencia. Y cualquier error que hagamos desde en una de las etapas se va a manifestar en la etapa siguiente. Entonces, hasta el punto de la señal SPWM, inclusive la guía de actividades, permítanme un segundo, inicia con eso. Denme un segundo, yo busco por acá, por este lado, la guía de actividades. Qué pena, esa diapositiva anterior de qué trata es de la actividad anterior, la diapositiva que tienes antes esa. ¿Esta? Esta Sí, es señor. el diseño de la etapa de potencia, no. La etapa de control fue la que hicimos la vez pasada, que es la etapa de la SPWM. Y esta que está acá Sí, es la es esa. etapa de potencia en la que estamos trabajando. Mira que aquí tenemos un puente H con MOSFET. Y que en este caso pues estamos trabajando con MOSFET y aquí está la carga. Y la señal de control es la que nos va a permitir hacer el switcheo para generar la onda. Pero Esa es esta similar a la diapositiva... que se va a realizar en laboratorio, ¿cierto? O algo así. Sí, creo que sí. Creo que falta una práctica de laboratorio y creo que tiene que ver yo no la he revisado, la verdad. Tengo que revisarla porque este sábado creo que van los estudiantes. Pero sí, creo que es muy parecida. Sí, Y, ya- profe, tenemos esa práctica pendiente. y resulta que esta etapa de control que está acá, nosotros tenemos que acoplarla al circuito de potencia a través de unos drivers. El profesor les dio unas indicaciones de qué driver podrían utilizar eh, y les dio los circuitos inclusive. Creo que por aquí está este driver, lo pueden utilizar, que es el IR2112. Pueden consultar el datasheet. Inclusive se les dio una de las tantas configuraciones que tiene el driver. ¿Por qué una de las tantas? Porque aquí, por ejemplo, entra la señal SPWM, ¿cierto? Y aquí la están negando. Y esta es una forma de hacerlo. Pero también la otra forma que el profesor les mostró es que la SPWM la pasamos por un amplificador operacional y la invertimos y la señal invertida, y ahora les muestro cómo es el asunto, la señal invertida entraría en las bajas y la señal SPWM normal entraría en las altas. Y ahora les voy a abrir el Proteus y les muestro cómo sería la segunda opción. Yo me imagino que casi todos están trabajando con esta opción. Pero antes de ir a esas explicaciones, yo quiero revisar para ir recapitular, perdón, el empalme de la etapa anterior con esta etapa. El profe me pasó por acá, quítame la plantilla fase 3. A ver. Resulta que aquí en la plantilla fase 3 inicia con esto. Acá nos está diciendo que revisar la realimentación de la evaluación del tutor del trabajo de la fase 2, diseño de la etapa de control unipolar,
del inversor SPWM y realice los cambios y ajustes. Es importante arrancar desde aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes hicieron algo que no cuadre en el diseño, va a afectar la etapa que están desarrollando. Entonces, es importante acá tener muy claro que los valores de diseño matemático que vienen de la fase anterior, ¿cierto? Y los cálculos de los valores obtenidos en la simulación. ¿Qué cálculo? El índice MA tienen que calcularlo desde la simulación. El índice MF también desde la simulación, teniendo en cuenta las fórmulas del cálculo de MA y MF que están relacionadas con la señal triangular y con la señal sinusoidal. Estos cálculos tienen que ir desde la simulación. Y fíjense que secuencialmente a este proceso se les pide que pasen por el código de MATLAB todos los valores nuevamente, pero con los índices de modulación MA y MF simulados, para tener una THD ya propia de la simulación, que ya no sea completamente teórica, porque estos valores pueden cambiar. De hecho, cambian un poco. Entonces, es importante hacer este acople al momento de iniciar y hacer el cálculo de la THD para ver qué tanto varía. Hasta aquí, no sé si me hice entender, pero simplemente es un acoplamiento de la tarea anterior, de la etapa anterior y de la etapa actual con la que van a trabajar. Porque en la etapa actual van a empezar a trabajar con valores los valores simulados que les muestra Proteus. ¿Tienen alguna pregunta? Esta información es como la que nos dio en la fase anterior similar. Lo único que hacemos es, Sí, es que usar de la hecho que en la fórmula. fase, en Es la lo fase mismo. anterior, si revisamos la fase anterior, de hecho vamos a revisarla, que tenían que entregar ustedes en la fase anterior para que puedan hacer un buen acoplamiento ahí. Ya permítanme, yo abro acá el OneDrive. Esto está acá en la Universidad Nacional de Distancia. Ya les muestro. Para que todos vayan en la misma secuencia. Esto sería cursos de electrónica y potencia. Y eso fue la fase 2. Por aquí tiene que estar la plantilla. Oh, no tengo la plantilla aquí. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a colocar, vamos a entrar a la página de Lunar. Y ya yo les hago la explicación, porque es muy importante que eso lo hagan así, si no van a tener complicaciones. Pero tengo aquí. Y he notado que muchas personas, por lo menos en mis grupos de estudiantes, copian lo mismo de un lado y del otro. Y ese ejercicio pues no va a ser tan real a los valores de simulación. Entonces, más bien, yo acá les hago el ajuste. Permítanme aquí aprendizaje. Eso fue en la guía, en el foro 2. Abrí cualquier foro acá. Tutor, Y ese acá, punto, ese punto ya lo tengo desarrollado. Si quiere, le ayudo como con la presentación, ¿no? Sí, también, sí, no, ya, aquí también. lo tengo, ya, aquí lo tengo. Entonces, fíjense que acá ustedes tenían que trabajar pues con los valores de diseño que ya habían tomado en la fase 1, que era el THD y los índices de modulación de acuerdo a la experimentación del código en MATLAB, si recuerdan, ¿cierto? Resulta de que Sí. acá ustedes debieron calcular unos valores que serían la frecuencia de la señal triangular matemáticamente, ¿cierto? Todos estos valores fueron matemáticos, pero a ustedes se les pedía también un seguimiento a la señal. En todos estos puntos se le hacía un seguimiento a la señal. Ahora bien, cuando ustedes acá tienen que tener las fórmulas, aquí por ejemplo, miren que aquí se los pedía valor simulado. Este valor simulado, ustedes debieron hacerlo en esta fase. Sin embargo, también se los piden en la otra fase porque con estos valores que vamos a trabajar, con los valores simulados. Mucha gente que hizo, copió lo mismo de acá y lo pegó acá. Y no es tan así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la frecuencia, ahora sí, eso sería, vamos a abrir acá, Proteus. Si el valor del voltaje me da un número decimal, se puede acercar al
el entero más La idea es que cercano. usen los decimales, por lo menos dos cifras significativas. O sea, que no lo redondees de una vez porque... Anda, ¿qué pasó aquí? Oh. Creo que se me dañó el proyecto. No. Ok. Este es mi proyecto. Entonces, miren, yo acá tengo el diseño, este no es mío. Creo que se me dañó. Pero Creo bueno, que- señor, no, creo que disculpe, yo tengo el mismo inconveniente que le presentó a usted ahorita al abrir el Proteus. es Él que solamente me deja simularlo una vez con Puente H, con la bobina y todo. Apenas le coloco cualquier otro elemento, de una vez se cierra, sale un error. ok, ya te soluciono eso, ¿no? Pero es que no, ese no es el problema que tengo yo aquí. El problema que yo tengo es que me está abriendo un archivo que algún estudiante me mandó igual al mío. Y no es el archivo mío. Este es el archivo mío, mira. Aquí están los nombres míos. Wilson Arrula. Este es mi archivo. O sea, había quedado como un back ahí en el Proteus que me abrió otro. Entonces, la primera recomendación, bueno, para no perdernos, voy a entrar a simular y voy a abrir por lo menos la seno, esta que está acá, se llama seno comparativa. Permítanme, yo quito esto que no me gusta cuando me sale este negrito aquí, no me deja ver. Aquí. Candebab, por lo menos seno comparativa. Miren que yo tengo acá. Resulta que ustedes para calcular la frecuencia debieron haber utilizado los cursores. Por ejemplo, yo podría utilizar el cursor de un punto a otro para calcular el periodo. Y fíjense que aquí al ojo, colocándolo de un punto a otro, yo acá tengo 16.25 milisegundos. Si yo utilizo acá la fórmula para calcular frecuencia, no me va a dar 60 exactico. Si están viendo el tema aquí. Entonces, mira, aquí yo, por ejemplo, al ojo, yo tendría que buscar la forma de acomodarlo, pero el cálculo no te da 60 exactamente. Ahí me dio 16.25, me estaría dando como 60 punto algo. Este ejercicio de calcular la frecuencia en la señal seno y en la señal triangular es el que les da a ustedes el valor simulado de la frecuencia de la señal senoidal y de la frecuencia de la señal triangular. Eso deben de calcularlo, o más bien lo debieron haber calculado. ¿Por qué empiezo por aquí? Por lo que ya le dije que muchos estudiantes cogieron y pegaron acá. Con estos valores de la señal triangular y la señal sinusoidal que se relacionan con los índices por la fórmula, no sé si aquí estarán las fórmulas. Ustedes tienen las fórmulas allá seguramente. Sí, Las creo que fórmulas, sí. Ujú. las fórmulas las tenemos yo lo tengo acá, en la Sí, explicación. ese creo que las pide, pero más adelante. Por acá creo tener las fórmulas. No, acá no tengo las fórmulas. Bueno, una es la frecuencia de la sinusoidal sobre la frecuencia de la triangular. Al inicio están las fórmulas Al inicio del están las trabajo. fórmulas. Sí. No las veo. Esa tocó, en ese Esa caso, es en la bueno, fase entonces inicial. En yo la las fase tuve que inicial. investigarlas por aparte. No, esa se les dio a ustedes en la fase inicial. O sea, aquí en la fase inicial está, mire, yo les muestro. Porque Sí, claro que sí, 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 porque creo que era todo un informe esto, sí, todo sí. esto viene De más atrás. Ujú. sí, de un proyecto, exactamente. Entonces, Sí, así miren es. que, por ejemplo, si nos vamos aquí a la unidad 1, yo para no equivocarme y mostrarles que todo es una secuencia, aquí en la plantilla, en esta plantilla de la fase 1, que fue la fase de experimentación de la THD, acá ustedes tienen la fórmula. Mira que aquí tienen la fórmula. Sí, ahí. Miren que, por ejemplo, el MA, el índice de modulación en amplitud, es el voltaje pico de la sinusoidal con el voltaje pico de la triangular. Esos valores simulados ustedes los tienen que sacar. El voltaje pico, entonces ustedes, por ejemplo, dan acá en debate, vamos a coger por lo menos esta que está aquí, no, vamos a coger la triangular, la comparativa, la seno comparativa esta. Y entonces, por ejemplo, el voltaje pico aquí me está diciendo que es 3.5.
Y yo lo puedo medir de aquí hasta la mitad aproximadamente y me está dando esos 3.5 voltios. Acá me lo dice, pero este es el valor simulado. Y lo mismo sería para triangular. Con esos valores simulados, ustedes que hacen este ejercicio de calcular MA en la fase que estamos actualmente. Voltaje pico de la senoidal con el voltaje pico de la triangular. Y por otro lado, que este sí se termina modificando porque la frecuencia siempre te da unas decimales aproximadamente. Entonces sería la frecuencia de la triangular sobre la sinusoidal es el MF. Ahora sí, me devuelvo a lo que tenemos que entregar, que ustedes es la plantilla de la fase 3. Fase 3, ¿dónde la dejé? Creo que es un PDF. No, ya va, ya va. Y la plantilla. La tengo acá. La plantilla, miren que arranca con esos valores. Entonces, importante que lo hagan así como les estoy explicando. Obtengan esos valores. Si no lo hicieron en la fase anterior, háganlo. ¿Por qué? Porque con el índice de modulación de amplitud y el MF simulados, obtenido de la simulación, más bien, van a calcular nuevamente la THD. Hasta aquí, pues no hemos hecho nada del otro mundo, simplemente el tema de tener los datos iniciales de nuestra fase. Resulta de que por lo menos hay un compañero que me indica que tiene problemas cuando empieza a agregar elementos acá A mí me pasó también, de hecho, y que uno le daba a simular, inmediatamente salía un error aquí. Así es que te pasa, ¿cierto? Sí, señor, sí, así sucede. Ok, A mí entonces también un tiempo me resulta pasaba igual. que eso es como con el tiempo de animación, es el space. Tú te vas a ir acá a System, apago la simulación, y acá en System le vas a dar en el Set Animation Option. Y vas a probar exactamente esto. Si el error que te sale es del Spice, que deberías de probar, ejecutar y decirme si es del Spice, tú te vas a ir a esta opción y aquí él viene por default setting. Ahora tú lo vas a cambiar a setting for better convergence y lo vas a cargar. O sea, le das aquí, le das cargar y estos datos se te actualizan y le das OK. Y lo vas a ejecutar y nos vas a contar si se soluciona o no. A mí me pasó Ok. justo cuando de la SPWM agregué estos elementos. ¿Cuándo sale también? Cuando, por ejemplo, un parámetro, por ejemplo, nosotros no conectamos A mí me ha pasado, vamos a ver, si yo desconecto aquí y trato de ejecutar, no sé si me genera el error. Bueno, no me lo genera porque ya está ejecutado allá. Pero cuando hacemos conexiones que el sistema los detecta que tiene problemas, él genera ese error también. Entonces hay que estar muy pendiente con las conexiones que se hacen. Si quieres, quítale la tierra como para mostrar un error, porque a mí también me pasaba algo igual, pero con los amplificadores operacionales. Con los amplificadores operacionales, Y vamos a ver. también verifiqué la animación, pero no, aún así me aparecía la falla y lo único que hice fue como reiniciar todo y ahí sí me funcionó muy Sí, curioso, es que a pero veces el luego programa me también se funcionó. tilda. A veces el programa también se tilda. Entonces, mira que no me está generando error. Aunque si yo lo cambio, vamos a cambiarlo para ver si me genera error. Ya, a mí dejó de generarme error el Space, aun cuando lo dejaba cargado en el setting. Vamos a ver. No sé si me genera error. No me está generando error. Pero el error se me generaba cada rato. Entonces el compañero tiene que probar esa solución que le estoy dando y reiniciar el equipo. Sí, reinicia el equipo porque a veces quedan unos bugs ahí como el que me acabó de salir, que se dieron cuenta que abrí supuestamente mi, mi proyecto y salió de otro estudiante. Entonces también sería bueno que cuando hagas esto, reinicies el computador y hagas las pruebas. Y así me vas contando también si se solucionó o no se solucionó. ¿Qué es importante acá, chicos? Uno, hacer seguimiento a la señal. Es muy importante, ¿por qué? Porque si a nosotros no tenemos la señal deseada, seguramente tenemos que identificar dónde está el problema. Si tenemos un seguimiento a la señal, eso nos va a permitir encontrar rápidamente el problema.
¿Cómo hacemos un seguimiento de la señal? Por etapas que estemos trabajando. Por ejemplo, si ya yo sé que mi SPWM yo la tengo por acá, ¿cierto? Yo en un osciloscopio, mire que aquí yo, por ejemplo, tengo la comparación de las dos series. Acá tengo, por ejemplo, la SPWM con la señal comparada triangular, tanto la seno A como la seno B. Por acá tengo comparadas la SPWM con la SPWM invertida. Y así yo sé que las señales cumplen con los criterios que deben de tener. Acá, por ejemplo, en los drivers, yo tengo la señal de salida de los drivers. Acá tengo la señal salida del filtro. Y acá tengo la salida del puente H. Y ya uno va, por ejemplo, si yo estoy ejecutando y yo, por ejemplo, bueno, vamos a ver la SPWM. ¿Está funcionando mi SPWM? Ah, ok, listo, tengo las comparaciones y tengo mi SPWM, aquí no tengo problema. Ya yo sé que todo este circuito está acá, está funcionando bien. Si me voy a los drivers, entonces en el tema de los drivers, como estoy ingresando la señal SPWM invertida con un amplificador operacional, se va a ver de esta forma. Entonces, aquí hay unos ruidos que se alcanzan a ver porque ya está conectado pues al transformador y todo eso genera unos ruidos. Pero, por ejemplo, acá tengo la señal en alto y bajo, que sería la señal amarillo y azul, y acá también alto y bajo, que sería la verde. Que si lo revisamos acá, amarillo y azul, alto, bajo, que serían las salidas de acá. H01, L01, ¿cierto? Un semiciclo positivo, el otro en el negativo, y lo mismo acá. Acá pasaría lo mismo. Y estoy haciendo seguimiento de la señal. El Yo tengo una compañero, inquietud. dígame. Uno, por ejemplo, bueno, en el caso de estudiante, no sé, qué sé yo, un ejemplo, yo podría haberme copiado de su idea de proyecto o eso es ilegal. Es que el diseño viene desde la primera, ¿cómo se llama? Desde la Sí, de la primera fase. primera fase. El Así hecho es. de que tú No, uses, sino el que, hecho por de que tú ejemplo, no, uses yo no una lo hice, idea, sino que de pronto tuve que haber copiado, pero ok, no, el yo lo hecho de que de hice pronto tú digas, a mi padre, te escucho, discúlpame que te haya sino que se me interrumpido. ocurrió la curiosidad de la pregunta, claro está. Ok, resulta que tu diseño, aunque tú hagas lo mismo que estás viendo aquí, va a ser completamente diferente al mío porque los valores de diseño son diferentes. Ya, yo escogí al momento de hacer el ejercicio de la THD unos valores que seguramente son diferentes a los tuyos. Yo elegí seguramente un valor de voltaje en la señal seno que es diferente al tuyo. Eh, Partiendo de allí, de esos valores de diseño, el tratamiento de la señal, la configuración de la señal, por ejemplo, yo acá, al momento de generar la señal, va a depender de los valores de diseño mío. Ya, seguramente no vamos a tener los mismos, aunque tú hagas lo mismo que estás viendo aquí. ¿Sí me hago entender? Y los análisis que tú tienes que hacer, obviamente, son los que van a permitir ver si efectivamente tú tienes manejo de lo que estás haciendo, de lo que estás estudiando. En el video, cuando tú estés explicando, o sea, ahí uno se va a dar cuenta si tú tienes apropiación de la temática, si sabes qué es lo que estás mostrando. Porque, entre otras cosas, ustedes tienen que justificar en un video lo que hacen, ¿cierto? Ujú, así es. Entonces, hay muchos aspectos que se deben de mirar, muchos aspectos que se deben de mirar al momento de evaluar en este tipo de escenario. Porque una cosa fuese diferente en que ustedes tienen que entregarme un diseño, el SPWM, y no lo tengan que sustentar. A eso no me va a decir si ustedes aprendieron o no aprendieron. Si tú sabes que aquí está saliendo la comparación exactamente aquí, que en los comparadores al momento de hacer la aplicación te da la SPWM y por qué te da la SPWM. ¿Sí me hago entender? Entonces Sí, señor. son varios aspectos. Ahora, no se espera de pronto que el estudiante pues haga una copia. O sea, hay millones de formas de hacerlo. Millones de formas, aunque es el mismo Sí, circuito. estoy de acuerdo. Ujú. Ya, Sí, es entonces, porque finalmente es un circuito donde se requieren los resultados que se esperan. O sea, no exactamente. importa el modelo o el detalle. Entonces, exactamente, es así. Entonces, aquí, por ejemplo, en este diseño de filtro, hay muchas formas de hacer los filtros. Yo puedo hacer el filtro
de esta señal y de esta señal, de hecho por acá les muestro cómo se pueden hacer los filtros, ya entrando al tema de los filtros, vamos a mirar en el tema del transformador, yo por acá tengo, y también. Estas son las posibles configuraciones de puente H que ustedes pueden utilizar, cualquiera de ellas es válida, la que se les haga más fácil. A mí realmente se me hizo más fácil la que estoy mostrando en mi circuito, pero ya les muestro, miren. Aquí tenemos el puente H, ¿cierto? Tenemos el puente H, ya ustedes saben que la circulación es cruzada, estos dos circulan, acá no, y después este se cierra y esto queda abierto. Para hacer los filtros, lo pueden hacer uno después del transformador, antes del transformador. Inclusive pueden hacer cada señal, filtrarla, ¿cierto? Medir aquí entre este punto y este punto de voltaje, porque esto sí es necesario que lo hagan. Sí o sí, los parámetros de diseños para poder encontrar la elevación correcta de diseño, tienen que medir aquí el voltaje. Coloquen un voltímetro aquí y miran cuánto entra para poder hacer el diseño utilizando la fórmula. Entonces, Profe, buenas noches. dímelo. Profe, qué pena, tengo una pregunta respecto al voltaje. Eh, eh, Realizo la medición y me da un voltaje totalmente, me presenta picos entre 0 y 5 voltios, pero nunca Revisa si es estás, estable. revisa si estás colocando un voltímetro en DC. Revisa si lo estás colocando. Porque No, pero estoy realizando la medición, digamos, en el puente H, en los ¿sí? MOSFET. Aquí. Es que este punto es el mismo este punto. Mira, puente HA, puente HB es lo mismo. O sea, yo aquí estoy conectado aquí y aquí. Verifica, vamos a ver. Si yo colocara, ¿Sí? si yo colocara aquí un voltímetro en DC, vamos a ver qué pasa. Esto es Tutor, acá. tutor, yo le hago, perdón, yo le hago una pregunta y ya que está ahí con el compañero, ¿cuánto es el voltaje que le debe entrar al puente H? Ya te digo, eso está en la guía desde el principio. Ya te digo, 18 voltios, son 18 creo. voltios. No, el voltaje de Mira, alimentación, pregunta el mira lo que compañero, pasa aquí, ve. ¿Estás o viendo? el Sí. voltaje de alimentación, ¿Estás viendo lo o que el pasa aquí? voltaje del... Va de arriba de positivo a negativo, positivo a negativo. Revisa si te está pasando esto. El Correcto, compañero, sí, señor. listo, ya borro aquí. Denme un minuto, por favor. Ya regreso con ustedes. Compañero, ¿en qué punto se mide el voltaje de salida de los drivers? Díganme. Voltaje de salida de los drivers. Voltaje de salida de los drivers. Son estas señales que están acá. Entonces yo tendría que irme a la gráfica de los drivers. Acá. Salida de los drivers, que sería aquí en driver. Y yo tendría que ir a medir acá. Este punto que está aquí. Vamos a dejarlo quieto con el cursor. Y yo aquí tengo voltaje, 8.38 voltios. Acá, esta señal es mucho más baja. Acá sigue siendo 8 punto algo. Y ese es el voltaje de salida de los drivers. El punto en los circuitos, ¿cuál es en el circuito? En el circuito, El punto de medida. aquí está. ¿Ve? Aquí lo tengo conectado, H01 y L01. Y lo estoy revisando en el osciloscopio. ¿Qué sería acá? Mira, estas puntas yo tengo H01, L01. Y acá tengo H02, L02. Y en los drivers yo estoy midiendo esas señales. Y puedo decir, de acuerdo a la gráfica, cuántos voltios tiene cada señal. Que sería exactamente esta. Esta que está aquí. Ahí está, en ese caso ya sería el osciloscopio de los drivers. Ahí Exactamente. estamos usando los cuatro Por eso, señales. por eso es que yo le estoy diciendo, chicos,
háganle seguimiento a cada etapa que ustedes hagan, a la señal. Háganle seguimiento porque, dígame. Lo que pasa es que yo hice el circuito de los drivers en otro archivo aparte. Entonces yo estaba intentando crear como una señal cuadrada para probar que el funcionamiento del driver esté correcto antes de acoplarlo con la etapa de control. Entonces no sé cómo se hace esa señal cuadrada ahí. Bueno, yo qué te recomiendo, o sea, si tú quieres probar con una señal cuadrada, tú utilizas un generador de señal y tú le dices de cuánto quieres el pulso y la frecuencia. Pero yo te digo que inmediatamente el driver lo hagas acá y le pases la SPWM y lo revise. O sea, de una vez acóplalo y mira a ver si te genera problemas, porque a mí me generó problemas en la simulación y tuve que corregirlo. Que eso, cuando uno empieza a agregar elementos, o sea, no hagan todo de una vez, vayan haciendo, por ejemplo, ya hice el primer driver y quiero revisarlo, ejecútenlo y revisen si está funcionando. Lo mismo el segundo driver y van revisando la señal. Pero no te recomiendo que te pongas a hacerlo por aparte. Si tú lo quieres hacer, está bien. Si necesitas una onda cuadrada, te vas aquí y utilizas un generador de señales como este. Y ya acá, por ejemplo, ya tú le dices que vas a mandar una onda cuadrada, que es esta que está aquí. Y ya tú le dices cuánto quieres la frecuencia, cuánto la amplitud, y ya ahí ya sabes, ya ahí estás mandando una onda cuadrada. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Tutor, una pregunta, repitiendo lo que pregunté ahorita de la señal que le debe ingresar al puente H. Bueno, de pronto esa parte se me pasó, pero usted dice que son 18 voltios. ¿Eso es independiente de lo que le ingrese a los drivers o a los drivers también le debe ingresar un voltaje determinado? Vamos a explicar eso. Resulta Por favor. de que, miren acá, ¿qué está conectado a los MOSFET? ¿Qué voltaje es el que se va a switchar ahí? El de las baterías, ¿cierto? Si nos Pues por lo vamos a general la entre 9 a 12 voltios en este caso. batería, fitness. acá está la batería. Entonces, no miren todavía el driver. Todavía no miremos el driver, miremos el puente H. Puente H se va a switchar la batería con la que vamos, la batería que vamos a utilizar para elevar el voltaje. Resulta de que en los valores de diseño, plantilla fase 2, y en todas las plantillas está unos valores específicos. ¿Cuánto es el voltaje de esa entrada? 18 voltios. Es decir, que el valor de esas baterías va a ser de 18 voltios. ¿Cuánto es el voltaje que queremos al finalmente? 100 voltios RMS. Y acá, entonces, si yo sé que lo que vamos a switchar aquí, porque fíjense que acá yo mando la señal de control, pero esa señal de control lo que me va a hacer es dejar pasar los 18 voltios por un lado o los 18 voltios por el otro lado. Y en ese switcheo se va a generar la señal que yo necesito, la señal seno que yo necesito amplificar o elevar. ¿Sí me hago entender? Hola, hola. Me quedé solo. No, profe. Sí, sí entiendo. No te escuché. Yo no, profe, no entendí. ¿No entendiste? Profe, qué pena molestarlo. ¿Usted Sí. nos puede pasar esas diapositivas aquí por Teams? Sí se pueden Ya, pasar. ya te las convierto en un PDF y se las Bueno, comparto. profe, le agradezco yo. Sí, claro que sí. Pero mira, ve, resulta, Claro que nos puede servir, gracias. claro que sí. Resulta de que el puente H, ¿para qué lo utilizamos? Para la etapa de potencia, ¿cierto? Nosotros tenemos una señal de control, que es la SPWM, una señal pequeña que viene por pulsos. Esos pulsos, al final, ¿qué van a hacer? Van a excitar los MOSFET del puente H y van a permitir que este voltaje de batería se switche al mismo ritmo de los pulsos que viene la señal SPWM. Entonces, si por ejemplo el pulso viene y activa estos dos MOSFET que está por acá, el voltaje de batería entonces pasaría por aquí, ¿cierto? Y cerraría por acá y iría a tierra. Y si es lo contrario, por ejemplo, estos dos se abren y estos dos se cierran, entonces la señal iría por acá, pasaría por los filtros, ¿cierto? Y se cierra hasta acá.
Pero Profe, pero ahí este voltaje de batería una es el preguntita voltaje de ahí, diseño, que es este que está aquí, 18 voltios. Voltaje de ese. Dime. profe, pero ahí en los drivers el voltaje de la señal cambia. O sea, la señal que entra a los drivers después a la salida tiene que salir con otro voltaje. Sí, lo que pasa es que el driver en sí lo que hace es acoplar el voltaje. Este voltaje es pequeño, es más pequeño, y él lo que hace es como acoplarlos para que estos MOSFET puedan trabajar, porque los MOSFET con señales pequeñas difícilmente se van a excitar en la compuerta y se van a cerrar. Entonces, el acoplamiento lo hacen los drivers. Te van a permitir que efectivamente llegue la tensión que se necesita para habilitar los MOSFET. Eso hacen los drivers. O sea, eso es lo que me tiene que salir en las gráficas que pide la guía. Exactamente. Y de Cuando hecho, pide que miden la entrada y de de los hecho, drivers y sí, la así salida. O sea, es, en la así entrada es. tiene que salir una señal con voltaje pequeño y en la salida una señal con voltaje más alto, Y es ¿cierto? que la señal de entrada vendría siendo la misma SPWM. O sea, tú acá le estás entrando ¿con qué? Le estás entrando con la SPWM y invertida en este caso. Y la SPWM tiene una tensión. Por ejemplo, vamos a ver. Acá. De BAT, vamos a ver la SPWM. Entonces, por ejemplo, la SPWM, dale el cursor. Mira que, por ejemplo, vamos a pausar acá. La SPWM tiene 3.5 voltios. ¿Sí estás viendo? Pero la señal de salida que vimos ahora ya en Sí. el driver es más alta. ¿Por qué? Porque seguramente esos 3.63 voltios no van a ser capaces de excitar el MOSFET. Por eso se necesita la tapa de los drivers, para que la tensión que salga o sea, la tensión que viene acá de la SPWM, que de pronto no va a ser capaz de hacer trabajar estos aparaticos que están acá, estos elementos, entonces esto te lo acopla de tal forma que esa señal que viene pueda ser representada con un voltaje mayor. Los MOSFET, los drivers estos tienen su propia señal para poder trabajar. Tú puedes colocarle 9 voltios, 10 voltios, 12 voltios. Hay que revisar la hoja característica del IR2112, que vendría siendo revisar el datasheet. Alguien me preguntó eso, ¿no? Profe, y entonces los 18 voltios que le entran al puente H, Aquí. ese voltaje para qué es. Este que está aquí. Esa es la batería. Tú sabes que cuando tú vas a elevar en un sistema aislado, cuando tú vas a aislar, cuando tú vas ¿cómo es que se llama? A elevar el voltaje, normalmente un sistema fotovoltaico tiene una batería, ¿cierto? Esas baterías representan normalmente después ese 12 voltios. En este caso, para el diseño son 18 voltios. Pero esos 18 voltios van conectados a la tapa de potencia. ¿Cuál es la tapa de potencia? Esta que está aquí. ¿Qué se va a switchar? Les explico. La SPWM viene con una tensión pequeñita. Hasta ahí vamos bien. La tensión de la SPWM ya la vimos que era 3.5 voltios. Esa señal se acopla y ya sale un poquito más alta. Resulta que esta señal lo único que va a hacer es switchar esto que está aquí. Switchea estos dos, este H01 y H02 sería la señal SPWM, y L01 y L02 es la SPWM invertida. Mírenlos aquí. Aquí está la invertida y aquí está la SPWM. Resulta que cuando él empieza a hacer el switcheo, lo que está switchando realmente es la tensión que está aquí en las baterías. Este es el banco de baterías del sistema. Y este banco de baterías, al ritmo de la SPWM, se termina representando como una señal sinusoidal que tiene que ser filtrada para poder verse la señal sinusoidal. Ya les muestro, vamos a revisar la salida del puente H. En la salida del puente H, fíjense, la salida del puente H es esa amarilla que ustedes ven allí. Esa señal amarilla tiene mucho ruido, pero esa señal amarilla está representada por todos los puntos de la SPWM cuando empieza a switchar estos elementos que están aquí. Mira, mira aquí. Vamos acá. Aquí tenemos nosotros la salida del puente H. Parece una señal cero, y estos son puros pulsos que están controlados por la SPWM.
Ahora, como tiene la forma de una onda seno, esa señal tenemos que filtrarla para hacerle el respectivo rizado y que se vea como una señal seno de verdad. Por eso el filtro que está más adelante. Se puede filtrar antes o se puede filtrar después. Pero lo importante es que ustedes entiendan que aquí hay una señal DC y esa señal DC es representada prácticamente como una onda seno a partir de la SPWM que lo controla, porque eso se llama la señal de control. No sé si ahora amplío un poquito más el tema o los enredé más. Profe, Sí, no, Sí. No, está bien, profe, está es bien. entendible, pues, por mi parte ahí sí lo que está bien. Ujú. lo que estoy entendiendo, profe, es que por decir esos driver y IR 2112 trabajan desde 10 voltios hasta 20 voltios, o sea que uno puede ponerle entre ese rango y ya lo que es el puente H sí hay que ponerle los 18 voltios como dice la guía. Sí, sí, claro. Los 18 voltios es que mira que no hemos perdido nada. Los 18 voltios están en el puente H. Mira, y acá está el diseño. Yo se los mostré. El puente H. Los drivers simplemente es para acoplar la señal que viene bajitica acá, que es la SPWM, para poder controlar el switcheo. Y fíjense que ese control de switcheo, cuando yo les mostré aquí, ese control de switcheo termina viéndose prácticamente como una señal seno. Y esa señal seno, mírenla aquí, este es el puente H, mírenlo aquí está. Todo eso, toda esa figurita que ustedes alcanzan a ver son los pulsos que está controlando la SPWM, la señal amarilla y la azul. Y resulta de que cuando le pasamos por el filtro, ya no se ve así, sino que se ve de esta forma. Vamos a darle acá. Sería la salida final, donde está por acá, aquí en filtro. Y ya cuando yo le paso el filtro, esa señal amarilla se ve de esta forma. La chimba. ¿Sí ven? Pero hay que entender el funcionamiento, hay que entender el funcionamiento. Señal SPWM viene con una señal débil, ¿cierto? Una señal bajita. Utiliza unos drivers para que esa señal sea, la misma señal sea representada en una tensión más grande, que sea capaz de controlar los MOSFET o los transistores. Luego que ese control me termina dando a mí una señal muy parecida a la sinusoidal. Simplemente en ese switcheo, cuando se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, me da esa señal seno a punta de pulso. Y esos pulsos prácticamente vienen de acá de la señal. Simplemente sería switchar las baterías, el voltaje de las baterías. Y el voltaje de las baterías es un voltaje DC, ¿cierto? Pero ya con el control que tenemos, esa señal DC termina volviéndose una señal AC. Y resulta que esa señal AC ya yo puedo pasarla por un transformador y elevarla. Y la filtro o la filtro antes y la elevo. Pero porque ya yo les mostré cuáles son las posibles opciones de filtrado. No sé si ahí trata, o sea, ya mostrándoles las imágenes, ustedes entienden un poquito más lo que tienen que hacer. O si tienen otra pregunta, me la pueden hacer y la revisamos. Este transformador sería un voltaje. No te logro escuchar. No sé si soy yo únicamente. Se escucha entrecortado. Ok. Yo tengo una inquietud, Inge, la pregunta es, si merced de pronto nos puede, bueno, en el caso mío, puedes brindar una asesoría de cómo puedo aplicar el tema de la primera fase en MATLAB. Sí se puede, claro. O sea, el código de la Hay THD, un código, sí, señor. de hecho, lo tienes que hacer acá. El código de la THD, a ustedes se les pasó un código. Ese código se utilizó en la fase 1. Vamos a ver si lo tengo por acá. No sé si lo tengo. Sí, sí, compañero, creo que también en los videos de la fase 1 hay un video específico para la aplicación de ese código. Creo que es más concreto también que lo tiene tanto para temas de la THD, de MA y de MF. Sí, espera para ver si acá, que no alcanzo a De ver. acuerdo. Pero bueno, Profe, en buenas el noches. espacio
que muchos me preguntan también y no sé si todavía no hay claridad de dónde se publican las webconferencias y los CIPA, pero para recordar, acá en el espacio de noticias del curso, aquí, noticias del curso, perdón, aquí, noticias del curso, en esta opción, programación de webconferencias y CIPAs talleres, ustedes aquí van a encontrar absolutamente todo el material que se ha trabajado. Esta es la webconferencia del, ¿cómo se llama? La fase 1. Aquí tenemos un CIPA. Acá, el miércoles 14 de febrero, aquí hay una explicación, tema de componente práctico. Acá tenemos la fase 1, ¿cierto? Que fue la especificación de parámetros técnicos. Aquí sí tenemos bastante material, que es lo que tú estás preguntando. Aquí está la grabación, el CIPA de electrónica de potencia, algunas explicaciones. O sea, aquí está todo el material para que ustedes, cosas que de pronto no comprendan de alguna de las fases, también la puedan consultar por acá. Sin embargo, bueno, estoy tratando de abrir MATLAB. Vamos a ver cuánto demora abriendo, a ver si tengo el código por ahí. Pero el código nada más es ejecutarlo y pasarle los valores de el MA, el MF y el valor pico de la señal de control de la seno. Perfecto. La frecuencia simulada. Listo. Continuamos acá. Alguien me había preguntado sobre el Profe, diseño del filtro. buenas noches. Dime. Profe, sí, en el chat compartí una imagen respecto al resultado que me da sobre el puente H y en el filtro. Pues en el filtro sí me da una senoidal, pero no me la da siempre, o sea, me la dan como en unos ciclos. Ya te voy a decir qué vas a hacer tú, espérate. Ya voy a ver, espérate un momentico que estoy perdido acá. La señal amarilla pues es la señal Ya va, espérate un momentico del que puente estoy... H y la otra es la del filtro. Ya, espera un momentico acá. ¿Cuál es tu...? Así, para aquí. Aquí toca hacerle seguimiento a la señal, porque esta señal creo que tiene problemas desde mucho antes. ¿Qué te recomiendo que hagas, Sebastián? Entonces tú lo que vas a hacer es, vas a identificar, antes de ver, esa es la señal de salida final, ¿cierto? Sí, señor, con el filtro. Ok, entonces yo necesito que tú le hagas seguimiento a la señal antes de los drivers, después de los drivers, ¿cierto? No sé qué configuración estás utilizando, si estás utilizando la que tiene la negadora aquí, que es una configuración, no sé si Sí, estás señor. utilizando, no sé si estás utilizando, mira la configuración mía es, yo tengo mi SPWM aquí sale mi SPWM, ¿dónde está? Acá abajo. Mira, aquí tengo mi SPWM, que es esta, mírala aquí, ¿cierto? Después de los comparadores. Y yo, ¿qué hice? Yo esa SPWM la pasé por un inversor en amplificador operacional y obtuve una SPWM invertida. Esta es otra opción. Y simplemente en el driver, a los altos, yo le entro con la SPWM y a los bajos le entro con la invertida. Acá lo mismo, mira. Aquí tengo el invertido para los bajos y el alto, la SPWM. Yo tuve un caso muy similar al tuyo de un estudiante que estaba trabajando con la negadora y al final le estaba dando una señal, ni siquiera así, o sea, le daba un medio ciclo de onda. Entonces la recomendación que yo le hice fue que lo trabajara de esta forma y efectivamente cuando lo cambió ya se le quitó el problema de que al final aparecía un rectificador de media onda. Entonces, recomendación, hazle seguimiento a la señal. O sea, si Pues efectivamente tienes la SPWM bien, si aquí sí, está señor, pues entrando, tutor hasta los drivers tengo bien. Ya la salida del puente H, pues es la señal amarilla, que considero que pues esa está bien. Pero ya cuando con el filtro ya la salida no me da pues totalmente senoidal, pero pues sí lo estoy trabajando con la negadora, ok, con la puedes compuerta hacer pruebas, porque negadora. esto es un proceso de experimentación. En el puente H, tener en cuenta que la señal, voy a apagar la roja, porque la roja realmente,
la señal te tiene que dar prácticamente como una onda con mucho ruido. Así, mira, una onda con mucho ruido, mira, ¿estás viendo? Si te da diferente, o sea, una cosa diferente que no se parezca a una señal seno, pero que sea así con mucho ruido, hay que revisar qué está pasando. Por eso es importante hacer seguimiento de la señal. Si quieres, me escribes y podemos revisar o me mandas el archivo. Eso puede ser mañana, no sé. Y revisamos. Pero importante para todos ustedes es hacer seguimiento de la señal. Pues si no se me pierden al momento, no van a querer solucionar cosas que de pronto vienen con errores más atrás. ¿Sí queda clara la recomendación? Sí, señor. Muy amable, tutor. Claro que sí. Gracias. Bueno, Bueno, respecto al filtro, alguien me preguntó respecto al filtro. El filtro, aquí está la fórmula del filtro. Ustedes, lo primero que tienen que hacer es, aquí está clarito, van a calcular la frecuencia de corte mínimo, máximo y la promedio. Y luego van a utilizar esta fórmula, la tienen que saber despejar para hallar bien sea el condensador o el capacitor. Y voy explicando por paso. El profe les explicaba que se utilizaba el 10 como para que se pudiese tomar la frecuencia, no precisamente en la señal de corte, sino porque se puede perder señal. Entonces, eso hace que de una u otra manera podamos ampliar el rango y obtener las señales que queremos. Entonces, la fórmula vendría siendo 10 por la frecuencia de paso. ¿Cuál es la frecuencia de paso? La frecuencia de la señal sinusoidal, 60 Hz. La frecuencia máxima liminar, entonces es la frecuencia de la señal triangular. Entonces simplemente es ir reemplazando. ¿Dónde se pueden perder? En el despeje. Aquí pueden ustedes decir, ¿doy el valor del condensador o doy el valor de la bobina? Ustedes eligen, despejan y calculan el que queda faltando. Ese valor que esté, por ejemplo, si van a darle valor al capacitor, se lo dan en el orden de los microfaradios. Y si se lo van a dar a la bobina, que sean bobinas comerciales. Entonces revisen, hagan una consulta qué tipo de bobinas son más comerciales y no que una bobina de 100 milihenrios o de 1000 milihenrios, no sé. Ese ejercicio lo tienen que hacer pues para que el filtro también, digamos que lo quisieran ustedes llevar a cabo, a implementarlo, no vayan a tener problemas con los elementos pues, de diseño. Entonces, el compañero que me había preguntado sobre el tema de diseño del filtro, no sé si tiene alguna pregunta específica respecto a él. Tutor, antes de, como si hago lo del filtro en el Proteu, y antes de simularlo tengo que ponerle esos cálculos. Sí, claro, completamente. Si no, no te va a filtrar. Sí, siempre. Ejemplo, vamos acá. Yo tengo mi diseño acá, tengo mi filtro. Yo utilicé exactamente el filtro después. Pero mira que yo tengo mis valores y si yo no coloco los valores de cálculo, yo no voy a tener una señal filtrada. Voy a tener problemas. Entonces, acá también puede pasar algo que me pasó a mí y les comparto la experiencia. Yo acá hice un ejercicio de experimentación para mejorar el filtro. Entonces, yo por ejemplo, había tomado un valor de 100 milihenrios y calculaba el capacitor y veía cómo funcionaba el filtro. Y fui probando con varios valores y lo hice también tanto dándole valores a L como tanto dándole valores a C. Y había algunas respuestas mejores que otras. Si se dieron cuenta, la respuesta que al final tuve fue una señal bastante, bastante limpia. Miren que es una señal, pues, seno. Pero en ese ejercicio de experimentación, algunas veces me daba rodadita para un lado, rodada para el otro, me mostraba como las curvitas. Y yo me puse a hacer el ejercicio de experimentación, obviamente bajo cálculos matemáticos, y hasta que obtuve una buena imagen que me dio que quedé satisfecho con ella. Eso también lo Y pueden me hacer. pregunta, su merced ahí, a qué está amplificada esa señal en este caso? Ahí en el osciloscopio. ¿Cómo? La señal. Bueno, ahorita mismo Ahí en el osciloscopio. esta señal ahorita mismo no cumple con los valores de diseño, porque
no lo hice así, simplemente estaba probando, pero en los valores del osciloscopio, acá, vamos acá al filtro, aquí, esta señal aproximadamente les tiene que dar a ustedes unos 140 voltios, 141 voltios, que sería dividido entre raíz de 2 para calcular el valor de RMS, serían los 100 voltios RMS. Yo acá, de hecho, estaba haciendo experimentaciones y no tuve en cuenta, el ejercicio de que fuesen 100 voltios. Mira, aquí lo tengo 110 voltios, pero yo puedo, inclusive este valor me varió y al final el cálculo lo hice con un valor diferente. Simplemente es aplicar la fórmula, hacer el cálculo y seguramente aquí voy a tener los 100 voltios, pero ya es una cuestión matemática. ¿Cómo se hace? Simplemente utilizar la fórmula. Acá, la recomendación, vamos a ver, aquí está, esta es la fórmula. La recomendación es que ustedes midan, en cualquiera de las configuraciones, midan el valor de la bobina primaria en voltaje. ¿Por qué? Porque de ahí va a partir el diseño. Acá, por ejemplo, ustedes van a tener voltaje de entrada, ¿cierto? Voltaje de entrada, voltaje primario, que sería ese voltaje simulado, y el voltaje de salida, que es el que nosotros esperamos que sea un 100 voltios RMS. Eso elevado al cuadrado por un valor arbitrario que yo le dé a LS y calculo a LP. LS vendría siendo la bobina secundaria y LP la bobina primaria. Aquí es súper breve porque ya los valores los tenemos, simplemente es simular. Tengo el valor del voltaje. Tengo el valor que quiero de salida, que son 100 voltios RMS, ¿cierto? Y tengo que darle un valor arbitrario a la bobina secundaria. Y con eso utilizo la fórmula y calculo el valor de la bobina primaria. Entonces acá simplemente uno entra a la configuración y dice, bueno, mi valor arbitrario de la secundaria fue de 1000 miliamperes. Con los valores ya matemáticamente calculando 7 voltios entre 100 elevado al cuadrado y multiplicado por 1000, ese valor me dio 4.096 miliamperes. Y el valor matemáticamente tiene que darte acá los 100 voltios. Está utilizando la fórmula que está acá. Siempre, siempre, siempre ese cálculo con el valor medido, valor simulado que le entra al bobinado primario. ¿Sí me hago entender? Es como hacer la comparativa entre entrada y salida. Sí, profe. Ajá, exactamente, así es. Entonces, hasta aquí, no sé qué otras dudas surgen, qué otros inconvenientes tienen. Tutor, Profe, yo le hago una pregunta. profe, ahí en esa salida, perdón, me da 127 voltios. No sé si está bien. Tienes que revisar. Tienes que revisar que te dé 100 voltios porque acá te va a dar voltaje como es. Diferente al osciloscopio que te tendrías que multiplicar por 0.7 o dividir entre raíz de 2 para ver el valor RMS. Pero Ok. este valor ya te lo da inmediatamente. O sea, si aquí te da los 100 voltios es porque son los 100 voltios RMS acá. Con el voltímetro, pues. Voltaje efectivo acá. Ok, Entonces, gracias. y mira que, por ejemplo, Tutor, dime. le hago una pregunta. Digamos que ahí lo que usted está explicando, el voltaje a mí de entrada me dio 5.7 y de salida me dio 103 voltios. Yo hice ya la parte matemática y la NetZ tal como usted lo está explicando, pero no he podido, incluso la salida de los drivers la tengo bien, pero ya en la salida no me da la señal así senoidal. Incluso yo ahí le puse en el chat, le puse lo que la señal que me está saliendo por el osciloscopio
y el diseño que yo tengo. No sé si usted, qué pena, la verdad es que llevo por ahí 8 días haciendo cálculos, cambios y todo, y no he podido con esa señal. A ver si usted puede mirar ese diseño, a ver si el ruido que me aparece en la señal senoidal es debido a una conexión que yo tenga ahí en la parte final del filtro. Claro, o sea, si por ejemplo tú mañana me escribes acá por el team, escríbeme, me compartes el respectivo archivo para poder revisarlo. Porque me toca revisar, hacerle seguimiento a la señal, Ok, a ver. listo, perfecto. ¿En qué horario, profe, le puedo...? Yo te agradezco que me escribas temprano, que yo en el transcurso del día, o sea, yo en la mañana voy a estar ocupado, pero escríbeme temprano que yo apenas lo vea, lo pueda trabajar. Ok, le comparto entonces el archivo y usted, Y porfa, el documento con los cálculos, sí, para yo saber qué es perfecto, lo que... listo. Le Ya, agradezco mucho, profe. claro que sí. Entonces, ¿Pero por este mismo chat dije de la reunión o es en no, el chat búsquenme de Wilson de eso? como Wilson Arrubla, búsquenme en el team. Acá, ustedes buscan acá Wilson Arrubla y seguramente yo les aparezco. Ahí debe aparecer Wilson Arrubla. Me escriben. Profe, Ah, listo. Pero profe. antes de escribirme, por favor verifiquen las señales. Tengan las señales, inclusive, así como yo les he mostrado, que si efectivamente yo cuando vaya a hacer revisión ya yo pueda revisar las señales como vienen. La señal de salida de acá. Si tienen problemas con la señal de salida, también prueben, hagan la experimentación. Si están trabajando con la negadora, cambien la configuración, utilicen esta configuración y prueben a ver cómo les da. Después de que hagan Tutor, eso, dígame. gracias a que tocó el tema respecto a la compuerta negadora, iba a preguntar a eso, ¿hay una solución respecto a ese tema o hago las conexiones así pues como se Haz lo la acabo de mostrar? experimentación, haz la experimentación. Yo he tenido estudiantes que tienen prácticamente todo bien montado y han tenido problemas con la compuerta negadora. Pues él en teoría funciona, debe funcionar porque la señal se está invirtiendo. Pero, no sé, a veces hay unos bugs en el Proteus, no sé qué pasa. Eh, que tú cambias la configuración y efectivamente él arranca. Pero hagan la experimentación de esta forma. Inclusive hay otra forma diferente que es utilizando las señales comparadoras. La comparada A y la comparada B, la comparada A y la comparada B también se puede utilizar. Que esa también la explicaron en la webconferencia. Que sería ingresar en el alto una comparada, en el bajo la otra comparada, acá lo mismo, y acá ibas a tener el mismo resultado que vendría siendo la señal sinusoidal. Porque esas señales terminan siendo las señales de control de los MOSFET, del puente H. No se les olvide colocar aquí los 18 voltios. ¿Alguna otra Una pregunta? consulta. Ahí en el circuito de los drivers, si yo lo quiero hacer así como lo tiene usted, me toca hacer ese circuito de CPW inverso, ¿no? Sí, Para, solamente sería pasarlo por, mira, ve, así por el circuito de inversor, que es este. O sea, el mismo que utilizaste acá arriba. Acá arriba tú utilizaste el inversor. Mira, aquí el inversor lo utilizaste para que la seno A te diera la seno B. ¿Sí recuerdas? sí, sí, Bueno, ese circuito inversor lo puedes utilizar de la misma forma, exactamente, solamente sí, que le entra la SPWM y sale la invertida. Y esa señal invertida es la que yo le coloqué. Esa fue la configuración con la que yo me fui. Mírala aquí. Entra por aquí la invertida en los bajos y la normal, la SPW, entra por los altos. Pueden probar, o listo, sea, hagan el ejercicio de experimentación y miren cómo les va. Y me listo, comentan cómo les fue. Me dice, profe, mire, listo, no me sirvió, sí me sirvió, tuve este problema. Aquí están mis análisis y ya, pues ahí miramos. listo, tutor. Y ahí en los parámetros del diodo, de los capacitadores y de la resistencia, eso se lo coloca uno, no hay problema, no toca hacer. Coloca esta misma configuración que fue la que el profe nos compartió, tal cual como está. Esta es una configuración ya específica para poder hacer el control.
Entonces, trabaja de esta forma. El Esa es la diodo misma de la guía. es la misma, exactamente. El capacitor de 10 microfaradios, el diodo 1N4004, la resistencia de 10 ohmios, exactamente es la misma. Mira que es lo mismo. Y la señal la van a ir midiendo o la van a ir testeando más bien en cada elemento de salida. Siempre, siempre hagan eso y ahí se van a dar cuenta si la señal donde está teniendo problemas. Y Si no es la y la- IR2112, ¿cuál puede ser la siguiente opción? Bueno, si se me ¿Cómo? dice que no funciona con esa, ¿cuál puede ser la siguiente opción? La siguiente opción, ¿cuál? De la IR2112, o bueno, la negadora, la que se tiene aquí en este caso. Ah, bueno, una es esta. La otra viene siendo, ya te voy a decir cuál. Tomar la señal sería, ya te muestro, el profesor la mostró. La otra opción, que es la que trabaja, como la trabajó el profe Martín, mire que por ejemplo acá tienen la señal comparadora A y en el driver está entrando la señal comparadora A, ¿cierto? De hecho, él utilizó la NOT, pero trabajando con la comparadora A. Y acá la comparadora B, aquí está, la comparadora B, en este caso, entró por el otro lado. A un driver entró la comparada A y el otro driver entró la comparada B con la respectiva negadora. Pueden probarla. Y al final, cuando ejecuta, tiene una señal, vamos a ver, salida. En este caso, esta señal, obviamente hay que revisarle el filtro. Vamos a ver si por acá, se va aquí, vamos a ponerlo B. Este es otro problema que la polaridad, salida. Y miren que da una seno. Acá está dando una seno. Ahí está. Es una forma, pero habría que hacer un rizado bien a esa señal. De hecho, pues no he seguido los valores de diseño del profe en su momento, pero es una forma de hacerlo. Entonces, ya ustedes deciden cómo trabajar y cómo se les va dando mejor. Lo mismo acá. Yo tuve dificultades colocando el filtro de este lado. Tuve dificultades, entonces lo pasé para el otro lado, hice el ejercicio y en la experimentación. Ya aquí no tuve problema. Recuerden, recuerden las distintas configuraciones que pueden utilizar. Filtrar después, filtrar antes o filtrar las dos señales por separado antes del transformador. Y siempre medir el voltaje para poder hacer los cálculos de salida en el transformador. ¿Ese archivo lo puedes compartir? No, en este ¿Cómo? caso no aplica. ¿Cómo me dice? ¿Ese archivo lo puedes compartir o no aplica en Sí, este sí. caso? De hecho, vamos a compartírselos acá de una vez. ¿Es en de qué está? Con respecto, doctora, al voltaje del transformador. Espérate, no lo tengo allá, no lo tengo a la mano, lo tengo en descarga realmente. Lo descargué hace poco. Tutor, ¿me escucha? Aquí está. Son las posibles configuraciones de puente H que ustedes pueden utilizar. Dime. Ah, mira, aquí hay una señal. Nos pasa lo de la guía también, profe, por favor. Esa que está mostrando la presentación, perdón. Déjame la guardo como PDF. Archivo guardar como. Espérate. Televisión. Archivo guardar como PDF. PDF. Y guardar ahí mismo. Quedó. Anda. Profe, una pregunta.
Dígame. Bueno, ya uno comienza como a hacer los cálculos. Por lo menos ahorita yo le comenté que el voltaje de salida me daba como en 127. Le bajé eh, le puse por otro valor en milihenrios en el transformador y ya pues me mejoró el voltaje. Sí. O sea, ya uno comienza pues como a jugar con esos cálculos ahí para pues mejorar la salida y la señal. Se podría, claro, sí se podría, pero bajo el cálculo matemático inicialmente. Ok. Sea, porque en teoría el cálculo matemático, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa a veces? Que la simulación, hay muchos casos, la simulación tarda un poco en cargar los voltajes, y creo que fue lo que me pasó a mí. Este voltaje ahora está en 7.04, pero cuando yo lo empiezo a ejecutar, pasa mucho que él va como cargando la simulación de a poco, y hay partes donde a veces se queda como tildado un poco, y mira, ahí 6.7, 6.8, 6.9, mira que no ha pasado. Y Ajá. seguramente yo trabajé con un valor de eso, pero mira que ahorita estaba en 7.6, si mal no estoy, 7.8. Tiene que ver con el tema de la CPU, el tema de que va cargando la simulación. Entonces seguramente yo me pude haber equivocado también en ese ejercicio. Ok, profe. Ya, lo ponen a andar, miren que ya efectivamente no está generándose los cambios, que ya está estable, y a partir de allí hagan los cálculos. ¿Sí? Ok, Ahí gracias, primero se profe. hacen los cálculos, ¿no, El tutor? voltaje En el que transformador. aparece ahí es el voltaje RMS. No, no escucho. Que si ese voltaje que está ahí es el RMS. Y el voltaje de salida en el transformador es el RMS, o hay que Sí, sí. aplicarle la fórmula a ese No, no, no. voltaje. Este que está aquí. Sí, este es el voltaje RMS efectivo. Está siendo medido por un voltímetro. Si yo lo miro ¿cómo es que se llama? En el osciloscopio, allá sí tendría que, ya lo veo multiplicado por raíz de 2, por eso sería como 140. Bueno, de 100 daría más o menos como 140. Entonces ya la señal se ve súper grande. Por ejemplo, mira, ahí está 110. Vamos a hacer el ejercicio. Acá está la señal de salida del filtro. Esta señal tiene aproximadamente 154.38 volts, 156. Si yo cojo acá la calculadora y le digo 156 entre, hasta la raíz aquí, raíz cuadrada, miércoles. Acá no, espérate, ¿y lo qué? Vamos a ver, abrimos aquí, cierra, cierra. 0, ok. Yo creo que le queda más fácil en un Excel, porque a veces estos calculadores va a asumir que se está haciendo Sí, sí, está sacando la raíz 156. cuadrada de 156. Vamos a ver, esta es la raíz de 2. Ajá, ¿y qué pasó aquí? Ah, pues, a ver, no tengo calculadora acá. No tengo más calculadora. Bueno, vamos a tener que multiplicarla por 0.7, que sería 156. A ver, la raíz de 2, porque no me sale. Raíz de 2. Ah, no, mentira. O sea, yo O pongo si el 2 y quieres le usar saco una raíz. Ah, sí, calculadora de raíz web. de 2. Raíz de 2 es esto. Ok, entonces sería más bien Ahí digita 156 156 y entre... le saca raíz. No, no me da. No uso esta calculadora. Bueno, vamos a hacerlo por otro lado. Sería 156 por... este sería 2 a la 1. Eso es 2 a la 0.5, si mal no estoy. 2 elevado a la 0.5.
No, sí no es. Ya me equivoqué. Ah, era entre 156 entre 2 elevado a la 0.5. 110, ahí está. Mira que 156 dividido entre raíz de 2, que raíz de 2 es lo mismo que 2 elevado a la 0.5. Entonces me da 110. El compañero que estaba preguntando, mira que en el osciloscopio me está dando el valor no RMS. Tendría que calcular el valor RMS aplicando pues matemática. Aquí está el voltaje pico, ¿cierto? El RMS daría como el 70% más o menos por acá, aquí. Y exactamente, míralo, aquí está, 110, lo acabamos de hacer matemáticamente. ¿Sí queda claro? Hola, hola. Sí, profe, sí. Sí, señor. Ya. Gracias. Sí, profe. Entonces, chicos, este espacio realmente era como para escucharlos, escuchar las dificultades que tenían, pues y también ir explicando y darle como esos consejos para que ustedes puedan ir a hacer correctamente su trabajo, sobre todo que entiendan el proceso de cómo ya llegamos a la etapa de potencia y cómo desde la etapa de potencia prácticamente una señal de C controlada por una SPWM termina convirtiéndose en una señal sinusoidal que finalmente la elevamos y tenemos una señal seno que ya podríamos utilizar. Entonces, básicamente es que ustedes hagan seguimiento a la señal, tengan en cuenta también medir los voltajes donde se les pide. A ustedes acá en la guía, en la plantilla número 3, perdón, este es un trabajo de un estudiante. La plantilla número 3, yo la tenía era por acá en plantilla 3, plantilla fase 2, la plantilla fase 3, que era esta. La plantilla fase Profe, 3, dime. es válido que ya me esté dando 115 voltaje de salida. Está muy alto. O sea, de pronto que el porcentaje de error sea bajito, que te dé 101, 102, 103, pero que te dé 115 ya está muy alto. El RMS no dice pues que debe dar 100, ¿no? El RMS Sí, te tiene que dar 100, está 100, en 115, está muy alto. todavía está alto. Sí, está alto. Cables. O sea, la idea es que te dé los 100 o que esté ahí pegadito, pero 115 ya tiene un error alto. Ok, tutor. Chicos, acá tengan muy en cuenta ustedes también la forma como presentan los trabajos. ¿Por qué? Porque por lo menos ahora en los avances que me están dando los estudiantes se pierden en qué es lo que deben de colocar. He encontrado yo aportes en el que les están pidiendo aquí, estos valores aquí. A continuación, en su circuito de control sistema se presenta en la fase 2, construya la etapa de los drivers. Analice con el osciloscopio los niveles de voltaje, entrada y salida del driver. Esto, yo no sé o sea, no sé si es que de pronto no leen, pero he encontrado acá en este punto que me colocan las SPWM, las comparadas, y eso no lo están pidiendo. Hay que enfocarnos a la etapa de potencia, en este caso estamos en la etapa de los drivers. Y después les dicen, busquen en internet la hoja de especificaciones del MOSFET que empleará en el puente H para que asegure que los niveles de voltaje que tiene el manejador driver sean correctos para disparar y cerrar el MOSFET. Entonces, aquí les piden unos valores. Tienen que ir al datasheet del fabricante y identificar, dependiendo ¿cómo es que se llama? El datasheet. Esto también, acá creo que es el IR, permítanme, el IRFZ14, IRFZ14. Buscarlo aquí. IRFZ14. Datasheet. Que por ejemplo, este en International, ustedes acá tienen que identificar el voltaje. Este threshold que está aquí. Espérate, este es el IRFZ44N. ¿Este cuál es? A ver si me equivoqué. No, sí, es ese.
Entonces, por ejemplo, hay unos, ¿cómo es que se llama? Unos fabricantes que te dan la información más clara que otros. Entonces, acá, identificar, vamos a ver si acá está, por ejemplo, el voltaje, Drain Source Breakdown, de que está acá, por aquí yo lo alcanzo a ver ahora. Ya estoy ciego porque no tengo las Arriba, gafas profe. puestas. Arribita. Ok. Este es el gate threshold. Aquí, por ejemplo, este te dice que es entre 2 y 4 voltios, pero acá, inclusive acá te lo da el voltaje de la compuerta gate source, que es de 20 menos 20. Hay unos fabricantes que te dan la información resumida acá arriba y te dicen exactamente de cuánto a cuánto trabaja esa compuerta. Entonces, en la guía, ustedes van a colocar ese valor. Lo buscan acá, lo colocan en este fabricante y los niveles de voltaje medidos. Si se los piden medidos, ustedes van a tener que en la tapa mostrar una imagen donde se mide. Por ejemplo, acá estamos en los drivers. Entonces, acá ustedes tienen que mostrar. Está corriendo. Ya se chisporreteó ya este asunto. Bueno, tienen que medirlo y dejarlo en una fotografía. ¿Cómo? El auto, tutor, para que salga en la imagen. ¿Qué decías tú? ¿Para que salga la imagen qué? El auto, arriba de los cursores. En el Sí, trigger, sí, profe, eso. sí, tienes razón. Ya el cansancio no me deja ver y no tengo las gafas puestas. Entonces, por ejemplo, sí, porque yo me puse a mover eso para tomar unas medidas. Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen que medir y ese valor medido es el que van a colocar allá. La actividad no está difícil, la actividad es de mucho cuidado, de mucha tranquilidad, de no desesperarse, de hacer los cálculos, de hacer el seguimiento a la señal. Y finalmente, van a obtener un éxito en esta actividad, chicos. Ya llevamos más de una hora aquí reunidos. Ya no coordino igual que cuando inicié. Entonces, Sí, vamos hora y media, profe. Entró a las 8. exacto. Anda, sí, mira ahora. Ya no coordino igual. Sí, Entonces, ya toca ir a descansar. chicos, Profe, no, dime. profe, qué pena y yo también interrumpirlo antes de terminar. Profe, ¿existe alguna posibilidad de que nos pase la presentación que se usó en la fase 1 y en la fase 2 también? Me tocaría buscarlas porque no las tengo a la mano. No las tiene a la mano. No, No no sé las si tengo a quiere la yo le mano. escribo, le puedo escribir mañana por Teams o algo, a ver si me las puede Sí, pasar. escríbeme porque a la mano no las tengo. Ah, bueno, listo, Tendría que profe. revisar o pedírselas al profesor, al director del curso. Sí, exacto. Lo que pasa es que yo voy retrasado con el tema de la fase 2 porque no la mandé. Entonces, para la fase 3 obviamente necesito la fase 2 y estoy haciendo el repaso. Ok, claro que sí. Dale. Listo, profe, En gracias. todo caso, ya tú sabes dónde están también la webconferencia y Sí, sí, la la CIPA. webconferencia no se preocupe, ya con esa me guío. Lo que pasa es que en la webconferencia el profesor la va explicando, pero ajá, no es lo mismo que tener uno la guía acá que ya va Ah, mirándola más bueno, listo. Dale, detalladamente. escríbeme y dale, con mucho gusto yo La miro profe, qué gracias. conté. Listo, yo le escribo temprano entonces, porque yo sé que se va a ocupar en la mañana, ya nos dijo. Sí, sí. Entonces, para que me ayude. Gracias, Entonces, profe. chicos, espero que este momento pues lo hayan aprovechado, que se hayan aclarado dudas. Realmente mi interés no era prepararles una explicación que simplemente ustedes escucharan, sino era escucharlos a ustedes y aclarando las dudas que tuviesen. El CIPAS anterior explica súper bien, súper bien. La webconferencia también explica muy bien cada proceso. Yo decidí no montar como en las otras ocasiones explicaciones, sino escucharlos, tratar de solucionar las dudas que tuviesen, darles recomendaciones y bueno, entonces yo creo que cumplimos ya con el objetivo del CIPAS. Este,
Lo que no sé ahora es, mañana le comparto porque no tengo el enlace, ya se me perdió, ya no coordiné la asistencia del CIPAS. Deben un segundo a ver si yo tengo esa asistencia del CIPAS por acá. Sería como Mañana está. registro de eventos, repositorio de gestión de componente práctico. No, yo creo que no tengo esa información a la mano. Acá no la tengo. Yo les escribo por el grupo que queda de esta conferencia y les mando para que diligencien la respectiva asistencia. ¿Vale? Ah, bueno, listo, profe. ¿Para cuándo está la grabación? La grabación está mañana. Mañana que él suba y que yo la pueda subir a YouTube. Vale, tutor, muchas Pero mañana gracias. apenas, Dios lo bendiga. se la comparto por acá, se la comparto al profe y ya saben dónde la van a encontrar en el curso. Listo, muchachos. Vale, tutor. Ingeniero de antemano, muchísimas gracias. Listo, no, dale. Gracias a ustedes también por aprovechar este espacio. Realmente, pues son poquitos, ¿cuántos? Hay 24 participantes, pero bueno, se hace lo que mejor podamos para que ustedes en su proceso estén bien acompañados. Sí, Gracias, la profe. idea es terminar. Sí, sí, Ingeniero claro de que sí. antemano, muchas gracias igualmente. No, Descanse listo, porque muchachos. también todo el mundo se cansa, yo también vengo de trabajar. Bueno, dale. Bendiciones para todos, cuídense. Doctor, gracias, compañeros, gracias. Excelente, Tutor, ¿verdad? muchas gracias. Feliz Dale, noche para todos. no se les olvide, chicos, antes de irse, que los últimos 3 días, ya estamos casi a cierre. Si no han hecho aportes, pónganse pila, porque hay muchos estudiantes que ya han participado y los últimos 3 días es de consolidar, no se olviden de eso. Entonces, evítense ese tipo de pronto de problemas, que les vaya a bajar la nota porque no han participado en los foros. Entonces, hay un rubro en la rúbrica que es de trabajo en equipo. Entonces, no se les olvide ese asunto. Traten de hacer sus aportes, lo que vayan haciendo, súbanlo al foro, que ese es ese es el insumo que tiene el docente para hacerle los feedback y pues es la oportunidad que ustedes tienen para recibir feedback de lo que hacen. Entonces, aprovechen ese espacio y no solamente en esta asignatura, en este curso, sino en todos los cursos. Todo lo que vayan haciendo, suban. Dudas que tengo, por ejemplo, el compañero que me comentó ahorita que tenía problemas con la simulación, suba al foro. Si hace 8 días tenía problemas, suba al foro, no se lo olvide, suba al foro lo que esté presentando y pida ayuda. Esa es la dinámica que ustedes tienen para recibir los feedback. No se les olvide. Que pasen una feliz noche. Hasta luego, gracias. Bueno, listo, pues bendiciones. Listo, profe. Gracias.